Buenas tardes. A continuación vamos a presentar las teorías del aprendizaje. 5 principales teorías del aprendizaje, profundizando en los postulados de los autores, algunos ejemplos aplicados a la educación. Las principales teorías que vamos a trabajar a continuación son la teoría del aprendizaje cognitivo, la teoría del aprendizaje conductual, la del aprendizaje significativo, la del aprendizaje asociativo y la teoría del procesamiento de la información. El aprendizaje es un proceso, no es un producto. Hermann Brunner. Primero, la teoría cognitiva, dividida también entre la teoría de Jean Piaget, que es la teoría por etapas, que la vamos a mencionar a continuación, y la de Vygotsky. En general, la teoría cognitiva o la teoría del aprendizaje cognitivo sostiene que el aprendizaje se produce a través del procesamiento de la información y la construcción del conocimiento. Según esta teoría, el aprendizaje se da cuando el individuo organiza, interpreta y transforma la información que recibe del medio. De los autores más importantes, como mencionamos anteriormente, está Jean Piaget y Vygotsky. Jean Piaget es uno de los psicólogos más conocidos en el campo del aprendizaje, específicamente en el aprendizaje cognitivo. Este psicólogo divide el conocimiento o el aprendizaje cognitivo en 4 etapas. Primero, la sensoriomotora, de 0 a 2 años. La preoperacional, de 2 a 7 años. Las operaciones concretas, de 7 a 11 años. Y las operaciones formales, de 11 años en adelante. Dice, Piaget desarrolló una teoría del desarrollo cognitivo. Describe cómo los niños construyen su conocimiento a través de la interacción con el mundo. En la etapa sensoriomotora, el estudiante o el niño recibe la información del medio a través de sus estímulos y principalmente están orientados a desarrollar sus propias y sus primeras necesidades con el mundo. Durante la etapa preoperacional, de 2 a 7 años, el niño ya empieza a interpretar a través de los pensamientos la información que recibe de sus estímulos. Sin embargo, aún es muy inmaduro y en esta etapa lo que hace es un poco ególatra, es decir, trata solamente de satisfacer sus propios deseos o sus propias necesidades. Entre los 7 y 11 años de edad, que se desarrollan las operaciones concretas, ya el niño empieza a codificar, no solo a recibir, sino a codificar la información que recibe del medio a través de operaciones concretas. Ya empieza a relacionarse con medios matemáticos, con signos, con símbolos, y empieza a interpretar la información a través de la escritura y de conocimientos un poco más avanzados. En la etapa final, según Piaget, la formación operacional de 11 años en adelante ya interpreta operaciones matemáticas más avanzadas, está utilizando la lógica, se ubica en tiempo, en espacio, y es un cerebro que hasta la adultez presenta madurez y un desarrollo total y próximo a lo que ese individuo va a necesitar a futuro para desarrollar propias habilidades. Vygotsky. El modelo sociocultural del aprendizaje, como lo llamó Vygotsky, enfatiza en el papel del contexto social y cultural dentro del aprendizaje. Este modelo destaca la importancia del diálogo, la colaboración, el aprendizaje, la integración del individuo con el medio. También destaca, al igual que Piaget, que los niños desde que nacen con habilidades cognitivas propias y personales. Sin embargo, las desarrolla de mejor manera cuando entra en interacción con su sistema de creencias y sistemas culturales con otros individuos. En este sentido, Vygotsky argumentó que las funciones cognitivas del ser humano, incluso las que se realizan por sí solas, están influenciados por las creencias, los valores y las herramientas de adaptación intelectual de la cultura en la que uno se desarrolla, y por lo tanto están determinadas
culturalmente, no solo por mis propias habilidades, sino por la socialización con el medio, lo que me provee el medio en cuanto a sistemas de cultura y sistemas de creencias. Así que digamos que el aprendizaje varía de acuerdo a cómo yo tomo esa socialización con el medio de acuerdo a mis propias habilidades. La teoría del aprendizaje conductual sostiene que el aprendizaje se produce a través de la observación y la imitación de las conductas, en mayor parte lo que ve y lo que le provee el medio. Según esta teoría, el aprendizaje se da cuando se refuerzan o se castigan las conductas del individuo. Esta teoría se conoce como la teoría de refuerzo y castigo, es decir, en la cual es más probable que un individuo repita una actitud o una conducta deseada cuando se le refuerza de manera positiva. Skinner es uno de los autores más importantes de esta teoría. Postula que el aprendizaje se da a través del condicionamiento operante, donde una conducta es fortalecida o debilitada dependiendo de su consecuencia. Principales postulados de la teoría del aprendizaje conductual. Primero, los objetos de la psicología deben ser observables, al igual que las ciencias que se especializan en todo lo empírico. Segundo, la conciencia o los estados mentales no pueden ser considerados objetos de investigación científica porque no poseen las propiedades objetivas necesarias y medibles. En la observación de la conducta podemos distinguir dos elementos. Primero, el estímulo ambiental que actúa sobre el organismo y la respuesta, es decir, estímulo, la relación que hay entre estímulo y respuesta del individuo o del organismo. Son observables, cuantificables y disponibles para la investigación científica. El comportamiento incluye todas las respuestas medibles del cuerpo, aunque no sean visibles a simple vista, lo que hablamos de signos y síntomas. La investigación psicológica debe descubrir patrones de comportamiento, ya sea de orden genético o resultado del aprendizaje individual. Recuerden que durante el aprendizaje conductual no solamente influyen las habilidades cognitivas propias, sino también de origen genético y las que se asocian con el medio de aprendizaje en el que nos desarrollamos. El comportamiento se cristaliza en hábitos que permiten al individuo adaptarse mejor a su entorno. El comportamiento se puede cambiar, por lo que la psicología buscará técnicas que permitan utilizar el cambio del comportamiento en psicoterapia. Las reacciones siguen necesariamente a los estímulos. Teoría del aprendizaje significativo. La teoría del aprendizaje significativo sostiene que el aprendizaje se produce cuando se relaciona la nueva información con conocimientos previos y relevantes para este individuo. Según esta teoría, el aprendizaje es más efectivo cuando el individuo construye su propio significado a partir de la información que recibe. Es decir, el aprendizaje significativo es aquel que para nosotros es relevante, que tomamos a través de estímulos y le damos un significado de acuerdo a nuestro propio sistema cultural, con nuestro sistema de crianza y de creencias. La importancia de relacionar la nueva información con el conocimiento previo del estudiante para lograr una comprensión más profunda y duradera. Este modelo destaca la importancia del aprendizaje activo, el uso de analogías y el uso de estrategias de organización para facilitar la comprensión. Uno de los principales autores de esta teoría es David Ausubel, quien propone o postula que el aprendizaje significativo se da cuando el nuevo conocimiento se integra en la estructura cognitiva del individuo y se relaciona con conceptos existentes. Es importante que para que esta información se pueda integrar con los conceptos ya existentes, debe haber una concordancia entre la información, es decir, que los conceptos deben ser similares o deben reforzar y apoyar el conocimiento, no excluirlo. David Ausubel, Joseph Novak y Helen Hanesian son especialistas en psicología de la educación en la Universidad Cornell y son los principales autores del aprendizaje significativo. Para aprender es necesario conectar los nuevos aprendizajes con lo que el estudiante ha pensado previamente, como se ha mencionado, que es el postulado principal de esta teoría.
Aprendemos construyendo redes conceptuales, añadiendo nuevos conceptos a los ya existentes. Es decir, no solo procesamos la información nueva que se adapta o que se ajusta al conocimiento que ya tenemos, sino que también nuestro cerebro permite complementar con nueva información que permite desarrollar nuevas habilidades o fortalecer las que ya tenemos existentes. El aprendizaje se genera a través del descubrimiento, relacionándolo con los conocimientos previos. Hay un factor importante para que esto se dé y es el factor motivacional, para que se puedan desarrollar esos nuevos conocimientos, ese autoaprendizaje, ese autodescubrimiento y ese autoconocimiento autodidacta que queremos o que se quiere lograr en el estudiante o en el aprendiz. Es la motivación. El estudiante debe estar conectado con los objetivos de ese nuevo aprendizaje, debe estar motivado y debe ser partícipe primordialmente, debe ser el autor principal de su propio conocimiento. Dentro del aula, el docente solamente es un intermediario entre el conocimiento, los alumnos y los alumnos que participan entre sí. Es decir, el conocimiento, la transferencia de la información y del conocimiento debe ser retroactiva, tanto de sus estudiantes como de su maestro, principalmente contando con el factor motivacional. Durante este proceso, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Pues fácil. ¿Cómo se aprende la información? Nuestro propio cerebro busca las estrategias de acuerdo a las habilidades propias que cada uno tenga y la información que le provee el medio, y mira qué información es relevante. De esta manera sabemos cómo vamos a aprender o qué vamos a aprender de lo que estamos recibiendo, de la información. ¿Cuáles son los límites del aprendizaje? Como mencionamos anteriormente, la información nueva que vamos a adquirir debe ser coherente con nuestro sistema de creencias o con los objetivos que nos establezcamos para el aprendizaje, para que pueda captar la información. Eso se llama límites del aprendizaje. ¿Y por qué se olvida lo aprendido? La información no solamente es importante captarla, también es importante estudiarla, también es importante practicarla para que no se olvide lo aprendido. Aprendizaje asociativo. Esta teoría sostiene que el aprendizaje se produce a través de la asociación de estímulos y respuestas. Básicamente, cuando un estímulo entra en contacto con un individuo, independientemente de su edad, este individuo va a generar una respuesta proporcional a la reacción propia, de acuerdo a sus propias habilidades o de acuerdo a qué tanto le afecta ese estímulo, de qué tanto lo procesa su propio cerebro para actuar en consecuencia de. Uno de los principales autores de esta teoría es Pavlov, quien postula que el aprendizaje se da a través del condicionamiento clásico, donde un estímulo neutro se asocia con una respuesta natural para producir una respuesta condicionada. 3 tipos de aprendizaje asociativo. El condicionamiento clásico. Una de las teorías del aprendizaje asociativo es el condicionamiento clásico. Como mencionamos anteriormente, Pavlov es uno de los autores o es el autor principal de esta teoría o de este tipo de aprendizaje asociativo. Un experimento que hizo Pavlov para llegar a los resultados de esta teoría, hizo un experimento entre unos perros. Podemos tomarlo como ejemplo para explicar esta teoría. Asoció a varios perros. A la hora de la alimentación decidió sonar una campana para que los perros, cuando escucharan la campana, llegaran a alimentarse, llegaran a comer. Repitió este experimento varias veces. Cada vez que sonaba la campana, los perros venían a comer. Se repitió tanto el experimento que llegó un punto donde solamente con sonar la campana los perros salivaban como si estuvieran comiendo. Es decir, que el cerebro de los animales actúa similar. El cerebro de los animales asoció el sonido de la campana con un recuerdo de lo que le generó ese estímulo, que era salivar, que era comer, que era beneficiarse, que era alimentarse. Y de esta manera pudo explicar lo que aplicaba o lo que significaba el condicionamiento clásico, que también puede ser aplicable a los individuos, lógicamente. Condicionamiento operante: reforzamiento, extinción, generalización y discriminación.
Esta teoría se introdujo después de experimentos con Thorndike, que estudió el condicionamiento instrumental, también llamado aprendizaje por ensayo y error. Esta regulación se basa en la ley de efecto-respuesta, porque si el animal necesita algo que refuerce la respuesta, es más probable que se produzca. Esto lo hacemos para buscar dentro de esta teoría una conducta o una respuesta esperada de ese individuo. Aprendizaje de respuesta combinatoria. Ya no se refiere a una respuesta única como tal, sino al condicionamiento clásico y operante, sino como un conjunto de acciones, comportamientos que se coordinan para lograr una respuesta específica. Las respuestas integradas del aprendizaje se evalúan en función a las curvas del aprendizaje que documentan el nivel de rendimiento del individuo. Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Esta frase la vamos a asociar con la siguiente teoría, que es la teoría del procesamiento de la información. A través de etapas, de estas 3 etapas, o a través de este tipo de memorias, la memoria sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo, a través de este gráfico vamos a explicar cómo funciona la teoría del procesamiento de información. Primero, la memoria sensorial recibe los estímulos del entorno, independientemente de la edad del individuo, recibe esos primeros estímulos a través de los sentidos. ¿Y dónde se almacenan? En la memoria sensorial. Pero esta memoria sensorial es temporal, solamente sirve para filtrar qué es lo que necesita en el momento. Es decir, que se pierde la información que se desatiende en el momento. Es la primera memoria que recibimos, el primer estímulo, la primera interpretación de esos estímulos que recibimos del medio. A través de la atención captamos este tipo de información sensorial y la almacenamos a corto plazo. Es decir, que ya aquí tomamos información que consideramos o que el cerebro considera relevante y la almacena en la memoria a corto plazo. Pero ¿qué sucede? Que si esta información no se ensaya, que si esta información no se practica, se pierde. Esta es una información que de mantenimiento, como lo explica en la imagen. Cuando tenemos esta memoria a corto plazo, que consideramos información relevante en el momento, se produce un proceso de codificación. Esta codificación empieza a filtrar realmente cuál es la información que se va a quedar almacenada en la memoria de largo plazo, memoria que va a ser utilizada a lo largo de nuestra vida para desarrollar nuevas habilidades, fortalecer habilidades que ya se encuentran en nuestras habilidades cognitivas y poder resolver problemas a futuro. Quizás también de acuerdo con la edad pudiera perderse también parte de la memoria a largo plazo, pero la que queda grabada es la información básica que está codificada en nuestro inconsciente y nuestro subconsciente. Teoría de procesamiento de información. Como mencionábamos anteriormente, esta teoría sostiene que la información que el aprendizaje produce a través del procesamiento mental de la información. Según esta teoría, el aprendizaje se da cuando se recibe, se almacena y se utiliza la información de manera efectiva. Es decir, que para que esta información pueda quedar en la memoria a largo plazo, debe estar en uso y debe estar en mantenimiento. Uno de los principales autores de esta teoría es Richard Atkinson y Schiffin, quien postula que el aprendizaje se da a través de 3 procesos: la atención, la codificación y la recuperación de información, que está relacionada con el gráfico que explicamos anteriormente. La atención es esa función cognitiva que tenemos los seres humanos para percibir todos esos estímulos sensoriales y los primeros que nosotros captamos del medio, de lo que el medio nos provee. La codificación es la función mediante la cual interpretamos esa información y decidimos cuál va a ser almacenada y cuál va a ser desechada. Y la recuperación de la información es ese proceso mediante el cual le hacemos almacenamiento a nuestra memoria a medida que vamos desarrollándonos, que vamos creciendo y adaptándonos en nuestro entorno. Vamos filtrando esa información que se va volviendo
relevante, y la que no se vuelve relevante y no se practica, no se pone en uso, pues poco a poco, a medida que vamos creciendo, que vamos envejeciendo, esa información se va a perder. Se enfoca en cómo los estudiantes procesan la información sensorial para darle un significado, lo que mencionábamos anteriormente, y almacenarla a la memoria a largo plazo, que es la finalidad de este proceso. Este modelo destaca la importancia de la atención, el procesamiento selectivo, la percepción, la memoria y la transferencia del aprendizaje que se da desde que recibimos el estímulo a través de la memoria sensorial hasta que finalmente pasa y se almacena y se mantiene en la memoria de largo plazo. Finalmente, ¿cuál es el rol de un psicólogo durante este proceso de aprendizaje de estas teorías, de estas principales teorías? El estudio del aprendizaje es fundamental para la formación de un psicólogo, inevitablemente, porque percibe y permite comprender cómo funciona ese proceso de adquisición del conocimiento y cómo pueden aplicar diferentes teorías para facilitar el proceso. Esto no es una forma de excluir unos aprendizajes de otros, sino que es una manera de facilitar o brindarle estrategias de acuerdo a las habilidades individuales y propias de cada persona, de cada individuo, para ayudarlo a descubrir y a fortalecer su propio conocimiento. No todos los conocimientos son iguales, porque el conocimiento o el aprendizaje va a depender mucho de nuestra herencia, de nuestras capacidades cognitivas, de nuestro entorno, de cómo se relacionan esas habilidades con nuestro entorno, de qué tanto se asocia a nivel cultural ese tipo de conocimiento. Por eso es importante que conozcamos las diferencias individuales de cada uno de las personas con las que vamos a trabajar, para saber cómo vamos a ayudar a fortalecer esas habilidades, y dentro de un contexto educativo podamos ayudar a esos niños en formación a poder desarrollar sus propios conocimientos, a ser autodidactas, a ser autodescubridores, y por qué no también aprender de su propio aprendizaje, que se vuelva un conocimiento retroactivo, que se vuelva un conocimiento que podamos alimentar, que podamos aprender del otro, que podamos también nosotros recibir como psicólogos, como educadores, como aprendices, como estudiantes, como directivos, que el conocimiento sea una transferencia circular entre todos y que cada vez pueda fortalecerse de acuerdo no solo a las habilidades de cada uno, sino también a las necesidades que varían de un individuo a otro.